En el presente documento veremos los aspectos teóricos más importantes relacionados con vectores. Consideremos el siguiente mapa en el cual tenemos un punto A y un punto B. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuántos caminos posibles hay para ir desde el punto A hasta el punto B? Existen muchos, como por ejemplo este marcado con celeste, o este marcado con rojo, o este marcado con verde. En general, existen infinitos posibles caminos para ir desde el punto A hasta el punto B. Y cada uno de estos posibles caminos va a tener asociado lo que se llama una distancia recorrida. Donde esta distancia recorrida es lo que vamos a denominar una cantidad física escalar. Ahora, con referencia al mismo mapa anterior, veamos la siguiente pregunta. Independiente del camino seguido, ¿cuál es el desplazamiento de una persona que va desde el punto A hasta el punto B? Bueno, ese desplazamiento va a estar dado simplemente por el trazo recto que parte del punto A y que termina una flecha en el punto B. En este caso se dice que el desplazamiento es una cantidad física vectorial. Las cantidades físicas escalares son aquellas que se caracterizan exclusivamente por su magnitud. Dentro de las cantidades físicas que cumplen esta condición tenemos el tiempo, la masa, el área, el volumen, la distancia recorrida, la rapidez, la energía, la carga eléctrica, etc. Por el contrario, las cantidades físicas vectoriales se caracterizan, además de por su magnitud, por su punto de aplicación y por tener una dirección o sentido. Dentro de las cantidades físicas vectoriales tenemos el desplazamiento o cambio de posición, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el torque, el campo eléctrico, etc. Los vectores, tal como se aprecia en la figura, se representan usando rayos o trazos rectos dirigidos y se simbolizan con una expresión literal con una flecha encima, como las que se aprecian en la diapositiva. A con una flecha, E mayúscula con una flecha y AB con una flecha, donde el punto A es el punto de inicio del vector y el punto B es el punto final donde está la flecha. Tal como mencionamos anteriormente, A es el punto de inicio de aplicación del vector. La magnitud o módulo del vector está representada por la longitud del vector y por definición tiene valor positivo, no existe magnitud negativa. Por notación, la magnitud del vector AB se representa, tal como se muestra, con un vector entre paréntesis de 2 rayas. La dirección es indicada por la recta a través de la cual pasa el vector. Y el sentido está indicado por hacia dónde apunta la flecha. En general podemos decir que cada dirección tiene dos sentidos posibles, tal como se ilustra en la siguiente figura. Relacionado con lo anterior podemos distinguir dos tipos de situaciones. Vectores de igual dirección e igual sentido que se suelen llamar paralelos y vectores de igual dirección y sentidos opuestos que se suelen denominar antiparalelos. Algunos aspectos o consideraciones importantes respecto a la notación vectorial. El vector cero o nulo se define como aquel vector cuya magnitud es cero, que está representado geométricamente por un punto y que por convención tiene cualquier dirección y sentido. La igualdad de vectores se define de la siguiente manera. Consideremos dos vectores A y B. Esos dos vectores van a ser iguales si cumplen las siguientes condiciones: igual magnitud, igual dirección e igual sentido. No necesitan estos dos vectores tener el mismo punto de aplicación para ser iguales. Por otra parte, los vectores inversos aditivos que van a ser útiles cuando definimos la resta de vectores son dos vectores A y B que van a cumplir las siguientes condiciones: igual magnitud, igual dirección, pero sentidos opuestos. Tal como en el caso anterior, no necesitan tener el mismo punto de aplicación para ser inversos aditivos. Consideremos la multiplicación de vector por escalar. Sea un vector A y una constante escalar k, que puede ser positiva o negativa. El producto de ambos va a dar por resultado un vector b.
cuya magnitud va a ser igual al valor absoluto de k por la magnitud del vector a. Nótese que se multiplica por el valor absoluto de k y no por k para respetar el principio de que las magnitudes son positivas por definición. Consideremos el siguiente vector a y los siguientes valores para el escalar k: menos 2, menos 1, menos 1 medio, 0, 1 medio, 1 y 2. Si multiplicamos el vector a por menos 2, el resultado será un vector del doble de magnitud y sentido opuesto. Si lo multiplicamos por menos 1, el resultado será un vector de igual magnitud y sentido opuesto. Si lo multiplicamos por menos 1 medio, el resultado será un vector de la mitad de magnitud y sentido opuesto. Si lo multiplicamos por 0, el resultado será el vector nulo, ya definido anteriormente. Si lo multiplicamos por 1 medio, el resultado será un vector de la mitad de magnitud y el mismo sentido que a. Si lo multiplicamos por 1, el resultado será un vector igual que a, igual magnitud, igual sentido. Si lo multiplicamos por 2, el resultado será un vector del doble de magnitud de a e igual sentido. De esto podemos sacar dos conclusiones respecto a la constante escalar k. Si k es mayor que 0, b tendrá el mismo sentido que a, y si es menor que 0, tendrá sentido opuesto que a. Por otra parte, si el valor absoluto de k es mayor que 1, la magnitud de b será mayor a la magnitud de a, y si el valor absoluto de k es menor que 1, la magnitud de b será menor que la magnitud de a. A continuación ilustraremos la suma de vectores según la regla del triángulo. Paso 1, dibuje el vector a. Paso 2, dibuje el vector b a partir del punto final del vector a. Paso 3, dibuje el vector a más b, que es aquel cuyo punto inicial es el punto inicial de a y cuyo punto final es el punto final de b. Ahora veremos la suma de vectores según la regla del paralelogramo. Paso 1, dibuje el vector a, al igual que el caso anterior. Paso 2, dibuje el vector b a partir del punto inicial del vector a, el cual denominaremos vector o, que es el punto donde se intersectan los dos puntos iniciales de los vectores. 3, trace la línea paralela al vector a que pase por el punto final del vector b, que es esa línea azul segmentada. Paso 4, trace la línea paralela al vector b que pasa por el punto final del vector a, la línea roja segmentada. La intersección entre ambas rectas paralelas segmentadas es el punto P. Finalmente, paso 5, dibuje el vector a más b, que es aquel cuyo punto inicial es O y cuyo punto final es P. Vamos a definir la resta de vectores a partir de la suma de vectores. Consideremos la resta a menos b. Esto se hace equivalente a sumar el vector a con el inverso aditivo del vector b o menos b. Veamos los siguientes ejemplos cuyos colores están referenciados en el cuadro adjunto. Si al vector a azul se le suma el vector b rojo, dará por resultado el vector a más b, verde oscuro. Por otra parte, si al vector a se le suma el inverso aditivo del vector b, que es ese vector naranja claro, que tiene igual magnitud y sentido opuesto al vector b, dará por resultado el vector a menos b, que es ese vector verde claro. Finalmente, si al vector b se le suma el inverso aditivo del vector a, que es ese vector celeste, que tiene igual magnitud y sentido opuesto que el vector azul, el resultado dará el vector b menos a, que es ese vector café. Note que el vector café y el vector verde claro, b menos a y a menos b, tienen igual magnitud y sentidos opuestos. Consideremos los siguientes vectores. El vector p con una flecha, el que está arriba, y otro vector más pequeño, que también tiene la letra p, pero tiene arriba un símbolo que se denomina tonguito. Este último se denomina vector unitario o unimodular. Tiene la misma dirección y sentido que el vector p, pero tiene una magnitud menor a p. Se define de la siguiente manera, como el vector p partido por la magnitud del vector p. Este vector se suele usar para indicar la dirección de un vector. De hecho, el vector p tongo tiene el mismo sentido y la misma dirección que el vector p con flecha, pero tiene magnitud 1. Aquí se demuestra que tiene magnitud 1. Si calculamos la magnitud del vector p, va a ser la magnitud de
P partido por el vector P, que al despejarlo y desarrollarlo va a dar 1. Al despejar esta definición podemos encontrar que el vector P con flecha va a ser igual a la magnitud del vector P por su vector unitario. Esto nos da la oportunidad de expresar los vectores en otro formato distinto que se puede llevar a un formato algebraico. Aquí vemos esa idea. Consideremos el vector Q, que tiene misma dirección y sentido que el vector petongo y que se puede expresar como un signo más que representa el sentido, la magnitud del vector Q por petongo. En tanto el vector S, que tiene sentido opuesto al vector petongo, se puede expresar como menos la magnitud de S por petongo. Así podemos tener expresado un vector de manera algebraica separando el sentido, la magnitud y la dirección. En el siguiente cuadro veremos los diversos tipos de sistemas de coordenadas ortogonales, que son aquellos sistemas de coordenadas más comunes que se caracterizan porque las direcciones que lo conforman son perpendiculares entre sí. Podemos distinguir los siguientes tipos: de partida el rectangular o cartesiano, que en 2 dimensiones se ve representado por las coordenadas x e y, y en 3 dimensiones por las coordenadas x, y z. También está el sistema de coordenadas cilíndrico, que en 2 dimensiones se ve representado por las cantidades ρ y φ. En este caso el cilíndrico en 2 dimensiones se suele denominar sistema de coordenadas polares, y el cilíndrico en 3 dimensiones que incluye ρ, φ y z. Y finalmente tenemos el sistema esférico, que es solamente 3 dimensiones y que incluye las coordenadas r, φ y θ. Para nuestros efectos nos vamos a centrar exclusivamente en las coordenadas rectangulares o cartesianas. A continuación veremos cómo se expresa un vector en coordenadas cartesianas en 2 dimensiones. Vemos la siguiente figura donde r sub x y r sub y corresponden a las componentes escalares del vector r mayúscula en las direcciones x e y respectivamente. Los vectores unitarios x tongo e y latina tongo corresponden al vector unitario de la dirección más x, en tanto los vectores y tongo y j tongo corresponden al vector unitario en la dirección más y. Estos vectores se pueden expresar en la forma canónica, que es vector r igual a rx por x tongo más ry por y tongo, o rx por y latina tongo más ry por j tongo. También se pueden expresar como par ordenado, en este caso rx, ri. Se puede apreciar por teorema de Pitágoras que la magnitud del vector r es igual a la raíz cuadrada de rx al cuadrado más ri al cuadrado, y que por consideraciones trigonométricas podemos obtener que r sub x va a ser la magnitud de r por coseno de teta, que r sub y va a ser la magnitud de r por seno de teta, y que la tangente del ángulo θ se puede expresar como r sub y partido por r sub x. A continuación veremos cómo se expresa un vector en coordenadas cartesianas en 3D. En la siguiente figura vemos que r sub x, r sub y y r sub z son las componentes escalares del vector r en las direcciones x, y z respectivamente. A los vectores unitarios vistos en la diapositiva anterior, vemos que se agregan los vectores z tongo y k tongo, que representan el vector unitario en la dirección más z. La forma canónica de expresar un vector r es rx por x tongo más ri por y tongo más rz por z tongo, o rx por y tongo más ri por j tongo más rz por k tongo. Se incluye en este caso las componentes del eje z. También se puede expresar como trío ordenado, rx, ri, rz. La magnitud del vector r se puede expresar como la raíz cuadrada de r sub x al cuadrado más r sub y al cuadrado más r sub z al cuadrado. Teniendo en cuenta la forma de expresar vectores en coordenadas cartesianas, veremos cómo se hace para hacer las operaciones que hemos visto anteriormente en dichas coordenadas. Para ello consideremos los vectores a y b, expresados tal como se muestra en la diapositiva, y el escalar k. La multiplicación de vector por escalar se hace simplemente multiplicando por el escalar cada una de las componentes del vector. La suma entre dos vectores se hace simplemente sumando las componentes respectivas de cada vector
y la resta de vectores se hace restando las componentes respectivas de cada vector. Aparte del producto entre vector por escalar, existen productos que se hacen entre vectores. En particular nos van a interesar dos. El producto punto escalar, que es un producto entre dos vectores cuyo resultado es un escalar y se simboliza por un punto grande. Y el producto cruz o vectorial, que es un producto entre dos vectores cuyo resultado es un vector y que se simboliza por una cruz. Consideremos dos vectores A y B como los mostrados en la figura, donde el ángulo θ sub AB es el ángulo mínimo entre los vectores, cuyo valor fluctúa entre 0 y 180 grados. Definimos el producto punto entre los vectores A y B como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo mínimo. En general, este producto punto va a tener un valor que va a oscilar entre menos el producto entre las magnitudes y el producto entre las magnitudes. En este cuadro podemos apreciar los diferentes valores que toma. Cuando el ángulo θ sub B es 0, el producto va a ser igual al producto entre las magnitudes. Si es un ángulo entre 0 y 90, va a ser un valor entre 0 y el producto de las magnitudes. Si el ángulo es igual a 90, es decir, si el vector A es perpendicular al vector B, el producto punto va a ser 0. Si es un ángulo entre 90 y 180, va a tener un valor negativo que va a estar entre 0 y menos el producto entre las dos magnitudes. Y si el ángulo es 180 grados, es decir, el vector A antiparalelo al vector B, el producto punto va a ser menos el producto de las magnitudes. Consideremos las siguientes propiedades del producto punto escalar. La conmutatividad A punto B es igual a B punto A, la distributividad con respecto a la suma A punto B más C es igual a A punto B más A punto C, el producto punto entre sumas A más B punto C más D igual a A punto C más A punto D más B punto C más B punto D, y el producto punto de un vector por sí mismo. A punto A es igual a la magnitud de A al cuadrado, de donde la magnitud de A es la raíz de A punto A. Si consideramos los vectores A y B expresados según coordenadas cartesianas, podemos encontrar una expresión alternativa para el producto punto, en función de sus coordenadas, que es A sub x por B sub x, más A sub y por B sub y, más A sub z por B sub z. Usando las dos definiciones del producto punto, se puede calcular el ángulo mínimo entre los dos vectores A y B. El coseno del ángulo mínimo es el producto punto entre A y B por la multiplicación de las valores o magnitudes de A y B. Finalmente podemos expresar A punto B en función de las coordenadas, y con lo que, conociendo los valores de las coordenadas, se pueden hacer todos los cálculos correspondientes para determinar el ángulo mínimo. Tomemos como referencia nuevamente los vectores A y B definidos anteriormente con el ángulo mínimo definido anteriormente. El producto cruz entre los vectores A y B va a ser un vector cuya magnitud es el producto del vector A por el producto del vector B por el seno del ángulo mínimo por un vector n-tongo, que es un vector unitario normal o perpendicular al plano que contiene ambos vectores y cuya dirección está dada por la regla a mano derecha que vamos a explicar posteriormente. El módulo del producto cruz va a ser un valor positivo que va a estar entre 0 y el producto entre las dos magnitudes de los vectores implicados. En este cuadro se aprecia el valor que toma la magnitud del producto cruz para los diferentes valores del ángulo mínimo. Si el ángulo es 0 o 180, la magnitud del producto cruz va a ser 0, por lo tanto el producto cruz va a ser el vector 0. Si el valor está entre 0 y 90, la magnitud del producto cruz va a ser un valor que va a estar entre 0 y el producto entre las dos magnitudes. Igual caso que si estuviera entre 90 y 180. Si los dos vectores fueran perpendiculares, es decir, si el ángulo mínimo entre los dos fuera 90 grados, la magnitud del producto cruz va a ser exactamente igual al producto entre las magnitudes de los vectores implicados. A continuación vamos a ver cómo funciona la regla de la mano derecha, que nos permite identificar la dirección del producto cruz entre los vectores A y B. Paso 1. Disponga los dedos índice, medio, anular y meñique de la mano derecha de manera que queden alineados en la dirección del vector A. El pulgar en tanto queda estirado y libre, indicando la dirección perpendicular al vector A. Paso 2. Imagine que gira el vector A con respecto al punto de aplicación hasta alinearlo con el vector B.
tomando como dirección de rotación la del ángulo más pequeño entre ambos vectores, θ sub AB. Con esto en mente, enrosque los 4 dedos citados sobre la perpendicular con las puntas apuntando en la dirección de rotación. Paso 3. El dedo pulgar indicará la dirección n tongo del vector A cruz B. Veamos algunas propiedades del producto cruz o vectorial. De partida tenemos la anticonmutatividad, que quiere decir que el producto A cruz B es igual a menos B cruz A, lo que se aprecia claramente en la figura adjunta. La propiedad de perpendicularidad, de que el vector A cruz B va a ser perpendicular a cada uno de sus vectores componentes, es decir, va a ser perpendicular a A y va a ser perpendicular a B. Por lo tanto, el producto punto de este producto cruz entre A y B por cada uno de sus componentes A y B va a ser 0. También cumple con la distributividad con respecto de la suma. A cruz B más C va a ser igual a A cruz B más A cruz C. Y con el producto cruz entre sumas, A más B cruz C más D va a ser A cruz C más A cruz D más B cruz C más B cruz D. Considerando los vectores A y B expresados en coordenadas cartesianas como se muestra, se puede expresar el producto cruz en coordenadas cartesianas de la manera mostrada, la cual resulta un poco complicada de retener. Dado lo anterior, resulta más fácil expresarla en forma de determinantes, como el determinante mostrado en la figura. Al respecto, algunos tips respecto al cálculo de determinantes. Para más detalles, consulte un libro del tema. El determinante 2×2 del determinante ABCD se expresa como A por D menos B por C. El determinante 3×3 que se muestra acá se puede expresar de la manera que está expuesta en función de 3 determinantes de 2×2. Ocupando esta última expresión podemos expresar el producto cruz como un determinante de 3×3. Y bueno, muchas gracias por su paciencia, espero que esta clase le haya sido de utilidad.